En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Dice así: Enseguida se marcharon del sepulcro con temor y alegría, y corrieron a anunciarlo a sus discípulos. En eso Jesús salió al encuentro de ellas y les dijo: Alégrense. Ellas, acercándose a él, se postraron y abrazaron sus pies. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y anunciaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron dar una buena suma de dinero a los soldados, diciendo: Digan que mientras ustedes dormían, los discípulos se lo robaron, y así llegará a oídos del gobernador. Nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Así se divulgó esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos con una respuesta de grado o de tipo teológico. Si hemos puesto atención, vamos a encontrar algunas diferencias y aquí se las vamos a mencionar. En el evangelio del día de hoy, Mateo 28, versículo 8. Enseguida se marcharon del sepulcro con temor y alegría y corrieron a anunciarlo a sus discípulos. En eso Jesús salió al encuentro de ellas y les dijo: Alégrense. Ellas, acercándose a él, se postraron y abrazaron sus pies. Ciertamente el evangelio para este día no menciona a quién se refiere, pero podemos ver en el versículo 1 de este mismo capítulo 28 quiénes son. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aquí habla de dos Marías. Y una pregunta que me hicieron: ¿por qué en un evangelio aparece solo María Magdalena que va al sepulcro y en este otro evangelio aparece dos mujeres? ¿Es un error? ¿O por qué dice uno una cosa y dice otro evangelio otra? Y como diría aquel, vamos a la explicación. En primera, los evangelios no son crónicas de los acontecimientos. Los evangelios son testimonios de fe. Cada autor selecciona detalles según una intención, sin alterar el acontecimiento. Cada autor destaca lo que ayuda a transmitir un mensaje. No tiene la intención de contar todo lineal y específicamente, sino lo esencial para transmitir un mensaje. Mateo dice María Magdalena y la otra María. Marcos 16:1 habla de varias mujeres. Lucas menciona un grupo más amplio. Juan solamente María Magdalena. Pero en los cuatro evangelios se coincide en algo que es clave. Las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro. El evangelio de Juan hace algo muy intencional. Presenta solamente a María Magdalena para mostrar un encuentro personal con Cristo resucitado. Ella dice o da una respuesta en plural: no sabemos dónde lo han puesto. Juan 22. Entonces, si dice no sabemos, hay alguien más. Un evangelio puede mencionar a una persona, otro evangelio puede dar el grupo completo, pero en la mención donde se menciona solamente a María Magdalena,
en una respuesta se da a entender que hay alguien más. Entonces no se contradice. Otro dato interesante dentro de esta situación es que Dios elige a las mujeres para que den testimonio de la resurrección. Dentro de la religión judía, dentro de la cultura judía, las mujeres no eran valoradas o tomadas en cuenta dentro de las cuestiones de fe. Y ahí Dios las elige como las primeras testigos. Pasando a la siguiente cuestión. En el versículo 9 dice que el Señor Jesús salió a su encuentro y les dijo: alégrense. No es un saludo cordial. Ese alégrense marca algo radical. De la tristeza del Viernes Santo a la alegría de la resurrección. La muerte ha sido vencida y la vida ha triunfado. La alegría en la Biblia está ligada a la salvación. Los profetas anunciaban un tiempo de gozo y con la resurrección se cumple. No es una alegría meramente humana, es una alegría mesiánica. La alegría nace del encuentro con Cristo vivo. No es emoción pasajera, es una experiencia profunda. Después de decir esto de alégrense, ellas acercándose a él se postraron y abrazaron sus pies. Entonces el Señor Jesús les dice: no teman. Y ante esta circunstancia podemos decir, con relación al miedo, al temor, a la angustia y a todas aquellas cosas que muchas veces están en nuestra vida por circunstancias muy diferentes. La fe puede verse frenada si el miedo, el temor o la tristeza nos dominan, pero no significa que la fe desaparezca, ni que no pueda crecer. Tener miedo no es falta de fe. En la Biblia encontramos muchos pasajes como estos. Los discípulos, por ejemplo, tenían miedo cuando estaba en la barca y lo veían caminando. El caso de Pedro, el apóstol, que negó al Señor Jesús por miedo. Aquí las mujeres iban con temor. Pero también el mismo Señor Jesús experimenta una angustia cuando está ahí en el huerto de los olivos. Entonces, tener miedo no es falta de fe. Sentir miedo o tristeza sabemos que es una cuestión humana, no es un pecado, no es que no tengamos fe. Pero aquí el problema es cuando esos sentimientos dominan, cuando el miedo o la tristeza nos paralizan, nos hacen incluso alejarnos de lo que sabemos nos puede ayudar o que nos impiden confiar. Es más grande el temor, es más grande el miedo y más perjudicial todavía en las cuestiones de fe. Nos hacen tomar decisiones, el miedo, el temor, sin fe. Ahí sí está afectando el crecimiento espiritual. Por ejemplo, lo que le pasó al apóstol Pedro. No dejó de amar al Señor Jesús, pero el miedo lo dominó cuando le preguntaron: ¿acaso no eres tú uno de esos que andaban acompañando? La fe puede crecer incluso en medio del miedo. La fe no crece solo cuando todo está bien. Muchas veces crece en la dificultad. Por ejemplo, cuando nosotros, a pesar del miedo, seguimos orando, aunque no se sienta muchas veces ese fuego del Espíritu Santo. Cuando llegamos a confiar, aunque tengamos miedo. Aquí la cuestión está en no soltarse de Dios, que no entiendes, pero sigues orando. Pero si no entiendes, si te alejas, si no comprendes y dejas de orar, pues obviamente hay un resultado triste. La clave entonces es no soltarse. No tengan miedo. Aquí en el versículo 9, alégrense, les dice. La alegría es el fruto de la presencia de Dios. Cuando una persona vive su fe, confía en Dios, se siente acompañada, obviamente descubre algo más allá de las cosas que pudiera percibir por los sentidos. ¿Qué era lo que les llevaba a tener temor, tristeza o incluso miedo? Lo que pensaban, lo que habían visto. Y ahora hay algo que se tiene que cambiar: la percepción, los acontecimientos. Demos vuelta a la página y ahora centrémonos en este acontecimiento real. Morí, pero resucité. No teman, no dejen que las cosas pasadas las detengan, las neutralicen. Vayan a anunciar a mis hermanos algo. Allí me verán. Trabajemos en estas cuestiones. Que las cosas del pasado no sigan reinando en nuestra mente.
que las cosas malas no sigan controlando nuestro sentir. Hay algo por lo que debemos de alegrarnos. Dice ahí en el versículo 11, ellas iban y algunos de los guardias fueron a la ciudad a anunciar a los jefes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Ellos habían visto el acontecimiento, pero aquí los hombres, estos jefes de los sacerdotes, les dicen a los soldados que digan mentiras, que digan que mientras dormían los discípulos se robaron el cuerpo. Aunque los guardias, sin darse cuenta, se están exponiendo incluso a un castigo peor. Los jefes de los sacerdotes, que saben bien que es pecado mentir, los están induciendo a decir mentiras. Ahí se ve la falsedad. En el caso de los soldados se están exponiendo. Si ellos dicen que estaban durmiendo cuando su deber era estar despiertos para que no pasara nada, les va a suceder algo dentro de su situación de trabajo. Ellos obviamente cambiarán la verdad por el dinero, y así muchas veces nosotros podemos dejarnos llevar por el engaño. Como el dinero, en el caso de Judas Iscariote, en el caso de estos soldados, el dinero hace que cambie la perspectiva de la gente. Se tiene una muy buena relación con ciertas personas, pero hay dinero de por medio. E incluso somos capaces de vender a Dios, como lo hizo Judas, o de decir cosas que no son verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchas veces, incluso dentro de las cuestiones de la fe, el dinero o el amor al dinero hace que florezca la deshonestidad, la corrupción, la mentira. Y esa actitud es un tipo de idolatría. Lo dice también el mismo San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. La avaricia es idolatría. Y San Pablo dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. En este caso, la avaricia. Hay personas a las que les confías el dinero que sirve para apostolado, que sirve para la misión, y se lo gasta, y lo esconde, y miente. Ahí se convierten en mercenarios de la fe. O esas personas que se ofrecen en un servicio a la iglesia, donde van a recolectar el dinero para la ayuda de la misma iglesia, pintar el templo, arreglar las bancas, arreglar los salones y al final nada. Mercaderes de la fe. Que el Espíritu Santo nos ilumine para tener pensamientos claros y puros con relación a nuestra manera de vivir dentro de la iglesia. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón para que nuestros sentimientos no sean de ambición ni de avaricia. Porque aunque Judas Iscariote se colgó después de que vendió al Señor por unas monedas, pareciera ser que dejó por ahí la semilla regada de su ambición. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa.